presente simple. Y bueno, se fue trabajando la lengua, la parte lingüística, la parte específica, y también se fueron conjugando o entrelazando actividades que tenían que ver con lo del género y el derecho. Y en particular, ¿qué hemos tomado? Teniendo en cuenta que los estudiantes están en una situación de aislamiento y de distanciamiento social, que no cuentan con la escuela para justamente simbolizar lo que están viviendo, lo que están transitando en este momento, se planteó, bueno, en esa actividad presente simple, cómo se organizaron con la distribución de las tareas domésticas. Y en ese sentido se hizo hincapié justamente en si son los menores los que trabajan, en qué tareas trabajan, si esto recarga más a las hermanas o a la madre, y bueno, se fue haciendo ahí un trabajo agregado al saber específico de la materia. Después, en otra oportunidad, se trabajó con el tema de pasado, y con el tema de pasado se recuperaron biografías de mujeres que hayan hecho aporte sustantivo a la ciencia, a los distintos campos científicos. Y también se presentó un foro, o sea, la actividad fue acompañada con foro de opinión, de reflexión, eso tenían los títulos de los foros que iban acompañando, pero todas las actividades tenían este espacio, esta instancia de reflexión para que entre la interacción se fueran discutiendo cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la lengua y con este enfoque de género y de derechos. Así que fue una experiencia nueva, distinta. Yo había venido incorporando algunas cuestiones desde estos enfoques, pero no tan sistemáticamente, no con tanta rigurosidad. Y también tuvimos encuentros con Zoom, donde se trabajó, se intensificó estos enfoques, pero ya esos encuentros con Zoom siempre están sostenidos con otra compañera o compañeros de trabajo, ahí no estamos solos. Desde los equipos docentes, algunas materias hemos decidido tener encuentros y no clases de Zoom, sino más bien encuentros por todo lo que representa este contexto de pandemia, y también pensando en pedagogías pandémicas que nos puedan sostener este vínculo pedagógico con los estudiantes. Y otra cuestión que también me olvidé de señalar es que en la plataforma las clases se fueron organizando a través de encuentros, no con clase 1, clase 2, bloque 1, bloque 2, sino a través de encuentros, porque justamente daba para los foros. Así que bueno, sintéticamente, sí, muy apretada la síntesis. De esa manera fuimos trabajando en el IEM. Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a otro, lo que me parece importante es mencionar, hace un rato también, no me acuerdo bien cuando la colega intervino antes, hablaba algo así como de clases presenciales, para referirse a los encuentros por Zoom. Me parece que es importante pensar cómo nombramos cada una de nuestras decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en esto también cuando María Isabel decidió nombrar como encuentro y no como clase o como bloque. Entonces, en esto me parece también para tener claro, los encuentros de cualquier tipo, ya sea por videoconferencia o que podamos generar, no están siendo presenciales, y la lógica de los entornos virtuales es diferente y presenta características diferentes, mucho más en estos entornos, que bueno, más que entorno en esta situación, en estas condiciones que estamos atravesando en este contexto, que por eso yo también ponía énfasis un poquito en la escritura de la clase, en que en realidad es una educación remota de emergencia y no es un proceso de virtualización deseado. Esto también para poner en relevancia entonces que cuando hace un rato también hablábamos un momento con Mónica, decíamos, bueno, a ver, esta excepcionalidad nos permite aprender muchas cosas sobre los entornos virtuales, nos permite detenernos, reflexionar sobre nuestras propias prácticas, tanto en lo presencial como en los entornos virtuales. Nos va a dejar mucho, me parece, para cuando podamos volver a la presencialidad, pero quisiera recalcar esto, no es presencial, ni aún en esta ilusión que estamos teniendo del encuentro por Zoom,
Por supuesto, en este sentido, entonces preferimos referirnos a encuentros sincrónicos y asincrónicos. ¿Por qué nos parece que es presencial? Porque son sincrónicos, estamos todos acá al mismo tiempo mirándonos a través de una pantalla. Pero no podemos suponer que lo que allí ocurre, ya sea en una situación de enseñanza y o de evaluación, puede ser como la traducción, voy ahí aprovechando que la profe es de inglés, no puede ser la traducción de lo que hacemos en la presencialidad. No podemos intentar encontrar las herramientas o las palabras en la virtualidad como si fuese presencial. Por el contrario, yo creo que tenemos que asumir que no estamos en la presencialidad y entonces construir herramientas, instrumentos diferentes, tanto para el entorno virtual como para la situación de excepcionalidad que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me parece interesante las dos propuestas que escuché hasta ahora, tanto de María Isabel como de Silvana, porque de María Isabel me parece, bueno, esto muy interesante, hasta miren cómo reformula la cuestión de los contenidos a enseñar, y elige dos ejes que son sumamente significativos, porque todos hemos leído y hemos atendido, y lo sabemos, veo muchas mujeres acá compartiendo este espacio, que las mujeres nos hemos puesto sobre la espalda mucha de esta situación que estamos viviendo, porque claramente el trabajo doméstico y el trabajo profesional se nos superpone, la atención a los niños, las tareas de crianza, la atención de la salud, la cuestión de la asistencialidad a las personas enfermas, es algo que históricamente hemos asumido y que está, digamos, me parece, no me sale la palabra, pero bueno, está como más sentido en este momento, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, y la cuestión de los derechos humanos, que creo que lo mencionaste, también me parece que eran como temas significativos. Entonces vean como en este caso, lo que quiero decir, hay una reformulación de contenidos, que no es que, o a ver, no de contenidos, porque en realidad sus contenidos siguen siendo el pasado simple, el presente simple, no me acuerdo cómo le decía, pero son contenidos de la lengua. Pero vean cómo esos contenidos de la lengua los puede organizar a través de bueno, yo soy maestra de plástica decimos de un soporte temático, ¿no? De una excusa, de un sostén para el desarrollo de esos contenidos que me parece muy interesante. En el caso de Silvana, de lo que ella dijo, quiero rescatar, y me parece muy interesante también, cómo rápidamente han conseguido en ese equipo de cátedra reunir y organizar diferentes instrumentos y estrategias para organizar y proponer ese aprendizaje a los estudiantes, por lo que entendí, sin desligarlos justamente de su responsabilidad de aprender, muy por el contrario, poniéndolos en situación de que ellos son, o sea, de que el aprendizaje es de ellos, de favorecer su autonomía, tanto en los procesos de construcción de conocimiento, como de evaluación. Entonces me parece muy interesante en esto que ella lo mencionó así como que, bueno, fueron empezando, o sea, primero sin nota, para que se vayan acostumbrando, y entonces se hicieron como la autoevaluación, colgaron las respuestas, después empezó, bueno, les hicieron ellos las devoluciones, luego de las devoluciones ahora vamos a la acreditación. Me parece muy importante ese camino, esas tres instancias que ella mencionó, en cuanto a la evaluación, que al mismo tiempo se complementan evidentemente con una mirada de la enseñanza donde todo el tiempo tuvieron protagonismo los estudiantes, en esto que decían los experimentos que se hacen en casa, experimentos o algo así dijo, o sea, como situaciones donde se trató de privilegiar los encuentros por Zoom o los encuentros sincrónicos para que pongan en común tareas que habían realizado antes. En esto, bueno, por supuesto que no era una clase sobre enseñanza la que estábamos dando, ni sobre procesos de enseñanza y aprendizaje, pero sí quiero poner en valor que hay algo ahí de un concepto que Mariana Maggio trabaja mucho, que tiene que ver como con el aula expandida, ¿no? O sea, perdón, y el aula invertida. Los procesos donde los procesos de los estudiantes son el primer momento de la construcción de aprendizaje, y los encuentros sincrónicos son los momentos de la puesta en común, ¿no? Los momentos del aula son un punto de llegada y no el punto de partida
para después la ejercitación. Acá, si lo llevamos a lo que nosotros habíamos planteado en el curso, tiene que ver con cómo se concibe al conocimiento, cómo se concibe a los estudiantes y cómo se concibe a los procesos de aprendizaje. Ella dijo otra cosa que también me parece importante, y lo dijo al pasar, dijo, bueno, por supuesto que los que pueden a la mañana, los que pueden a la tarde, lo hemos organizado. Ahí hay una mirada empática, me parece, sobre el momento, de nuevo digo, que estamos atravesando, sobre que los estudiantes están también atravesando procesos, ya sea de laborales diferentes, o de falta de empleo, o de asunción de responsabilidades en sus familias, en sus trabajos. Entonces me parece que es una mirada, bueno, amorosa, si se quiere, de la formación, que contempla que los estudiantes están atravesando, bueno, en este momento me parece que mucho más tanto en Tucumán como en Salta. Tenemos estudiantes que están enfermando, que están recuperándose, que están a cargo de familiares enfermos, que están tratando de suplir esos momentos. Entonces me parece que esa propuesta también es interesante en cuanto a que mira a estos estudiantes también como sujetos de derecho, ¿no? Y entonces no por no poder presentarse a un Zoom o al otro pierden cierta condición, ya sea de regular o libre. Quiero vincular esto también a una de las primeras intervenciones donde decía, bueno, a ver, ¿se puede dejar libre a los estudiantes en este momento? Y bueno, esta es una de las preguntas que Álvarez Méndez nos dice, ¿nos compromete éticamente, políticamente también? La respuesta no es una, no es única, habrá marcos institucionales, por supuesto, y habrá acuerdos que hacer con esos grupos. Y no quiero decir con esto tampoco que hay que promocionar automáticamente, digo, es una pregunta que va a estar sostenida en un posicionamiento, que es lo que hemos intentado también proponerles en este curso. Y entonces, si tengo claro ese posicionamiento ético, político, técnico respecto a la evaluación, puedo elaborar una respuesta y puedo acordarla con mis colegas, con los marcos institucionales, puedo pensar en las diferentes instancias, ¿no? Bueno, eso por ahora. Me gustaría, si alguien quiere seguir participando, contándonos, en este sentido también me gustaría saber qué les parecieron los materiales, tanto la escritura de la clase como los textos, si algo pudieron pensar respecto a eso. Hola. Sí, hola, Viviana. Hola. Sí, soy Viviana Brodia, docente de la Facultad de Ciencias Naturales de tercer año, doy genética. Bueno, en primer lugar, ya que preguntaba sobre los materiales, fueron, creo que justos para este momento. En mi caso, también a través de las actividades que la 1 y la 2 que fuimos trabajando, en mi caso particular, el tema de evaluación era algo que sentía que tenía pendiente, y creo que dentro de toda esta exploración de herramientas para los encuentros, era el que más inseguridad me producía. Así que sí, sirvió para la reflexión, incluso esto también que vos recién decías, tomar conciencia y pensar o ayudarnos a sentirnos más seguros en ese posicionamiento. Después, con respecto a este proceso, que fue como todas estamos compartiendo, vino de golpe y nos puso a pensar en cómo cumplir nuestro rol de docentes y de formadores. Bueno, en mi caso empecé primero tratando de juntarlos, porque teníamos que ver cómo comunicarnos, porque fue así de repente. Nosotros no habíamos empezado, los chicos del IEM, creo, de Tartagal y de Salta, habían tenido posibilidad de encontrar, pero en la facultad no habíamos logrado comenzar las clases, así que eso fue lo primero. Y después trabajé con una encuesta para conocer esta situación que vos mencionabas, si estaban acá en Salta, si eran del interior, si estaban a cargo de familia, como también para tener idea de cómo era la población con la que teníamos que trabajar. Y después también fue ir explorando recursos, desde encuentros por Skype,
hasta que, y ir aprendiendo también lo que decía Silvana, esto de ser más grande, de no tener esa facilidad para manejar todos estos recursos tecnológicos. Fue interesante, y también el pensar de que si a mí me pasaba esta dificultad para entender una herramienta nueva, para los estudiantes le iba a pasar lo mismo en el caso de los contenidos de genética. Algo que también en mi caso resultó importante fue incorporarlos o acercarlos a la asignatura a través de un artículo que había encontrado sobre mutaciones de COVID. Entonces que empezaba mostrando el impacto de la genética en esta situación que estábamos, y que funcionó en algunos casos, pero para mí fue nuevo porque venía acostumbrada a trabajar esto también por unidades, por tema, entonces fue reorganizar todos los contenidos desde el punto de vista cronológico y también desde la metodología y la selección de qué encontrar. Lo más lindo fueron los encuentros virtuales a través del Zoom. Creo que está bueno que participen por los foros, participar en todas las actividades que uno propone desde Moodle, pero esa necesidad de encontrarnos casi físicamente era importante, y también pensamos en la posibilidad de ofrecer a la mañana y a la tarde horarios para esos encuentros. Y también esto de utilizar, no sé si se dicen herramientas o instrumentos de evaluación, con esta idea de que para nosotros en la educación universitaria la evaluación implica calificación. Bueno, probar esos instrumentos previamente como una forma de, hablábamos de autoevaluación, y en ese sentido, no sé si pasa en todas las carreras o en todas las cátedras, es como que los estudiantes no entendían esta idea de probar o hacer una autoevaluación. ¿Para qué la vamos a hacer? Preocupados si tenían nota o no. Fue un aprendizaje para ellos, y bueno, nosotros explicar, decir, bueno, no es para que se familiaricen, para saber dónde están parados, si están entendiendo, para nosotras saber si estamos avanzando como pensamos que estamos avanzando o no. Bueno, y después el punto que a mí más me parecía interesante de cuestionar esto de evaluar era la idea de ser justos, y creo que en el texto que leíamos también hablaba de honestidad o otro término así en la evaluación, que son interesantes. Bueno, creo que nada más. Buenísimo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere contar? ¿No? Me parece, bueno, vuelvo con esto que nos está contando Viviana, me parece de nuevo esto interesante, mirar esto como el momento que estamos atravesando como una oportunidad. Cuando ella dice, bueno, que ha tomado un artículo de esto de las mutaciones del COVID como para poder empezar, me parece sumamente interesante, igual que lo que había contado hace un rato María Isabel, y les cuento que a mí también me ha pasado en mi cátedra. Yo doy introducción a la educación para estudiantes del profesorado de primer año de teatro y de danza, y bueno, y siempre, bueno, por supuesto, como todos, tenemos organizado ya una serie de materiales bibliográficos, de actividades de aprendizaje con eso. Siempre empezamos nosotros en esa cátedra con la pregunta sobre qué es lo que creen los estudiantes que es la educación, un concepto mínimo, recuperar saberes previos. Y claro, o sea, la pregunta sobre qué es educación, el 18 de marzo, tenía el 18 de marzo del 2020 en un entorno virtual, tenía, bueno, una connotación y una denotación y todo, que no tenía todos los años. Vean cómo la misma actividad, nosotros también nos preguntamos, ¿podemos preguntarles de nuevo? O sea, ¿podemos decir qué es educación en este contexto, o tenemos que buscar otra herramienta? Tenemos que tratar de acercarlos desde otro lugar. Por supuesto que encima en esos días
bueno, yo les estoy diciendo 18 de marzo, en realidad empezamos las clases en abril, pero claro, en abril encima había como un momento de efervescencia de un montón de especialistas hablando por un montón de canales de YouTube, de conferencias, de cómo íbamos a sostener la educación ahora, había muchísimo material, y entonces, bueno, nos pareció también esto, que había que empezar por otro lugar, donde sí, por supuesto, teníamos que recuperar qué era educación, pero la pregunta ya, nosotros, bueno, el primer concepto que trabajamos ahí tiene que ver con que cualquier definición de educación es histórica, ideológica y debe ser contextualizada. Entonces, lo que tuvimos que decir es qué es educación en este contexto, cómo pensaban vivirlo, o sea, bueno, tuvimos que reformular ese primer abordaje. Entonces lo que digo es, pongo en relación de nuevo esto, si hemos tenido que redefinir los contenidos, si hemos tenido que redefinir las estrategias, si hemos tenido que redefinir de alguna manera las herramientas de comunicación, ¿cómo no vamos a tener que redefinir y pararnos a pensar en cómo es la evaluación? No puedo evaluar igual que antes, ¿no es cierto? No puedo hacer como tratar de nuevo, como decíamos recién, de traducir o de traspasar de lo presencial a lo virtual solamente. Me parece interesante porque, primero, como ustedes dicen, este momento que estamos viviendo reconfigura nuestra propia práctica, nuestra mirada sobre el conocimiento, y entonces, por supuesto, que también la de los estudiantes. Entonces, bueno, me parece importante en ese sentido esto que están haciendo y esto que comentaba Viviana, de haber partido por una encuesta. Es clásico que uno empieza a hablar y empiezan los perros de los vecinos, que yo lo escucho muchísimo, no sé si ustedes, les pido disculpas si lo escuchan. Les decía esto de empezar desde una encuesta a estudiantes, ¿no? A los estudiantes a ver hasta esto, ¿qué herramientas tienen para atravesar este momento? O sea, me parece que así se intuitivamente lo resolvieron muy bien en ese caso también. El primer punto de partida también tiene que ver con conocer con quiénes estoy por interactuar, en qué condiciones viven, cómo es que estos jóvenes están por empezar un proceso de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, contextualizar las propuestas de enseñanza y de aprendizaje, y vuelvo a poner en valor esta herramienta de autoevaluación, que por supuesto los estudiantes la tienen que aprender a usar, y que vean cómo, o qué raro digo, evidentemente nunca les hemos pedido autoevaluaciones, y ahí me pareció bien interesante también lo que dijo Viviana, dijo algo así como, para saber nosotros cómo vamos. Vean cómo estos entornos virtuales nos permiten recuperar un sentido muy primitivo de la evaluación, que no tiene que ver con la evaluación sobre el estudiante solamente, sino sobre nuestro propio proceso. Pensar, bueno, a ver, en nuestro propio proceso de enseñanza, digo, nuestra selección de recursos, nuestra selección de estrategias, ese es un sentido, como les digo, que debiera ser muy natural al proceso de enseñanza, pero que cuando ya hemos naturalizado las prácticas, no nos hemos habituado, ya queda como desprendido y parece que solamente evaluamos a los estudiantes. Me parece bien importante darle esa función, más allá de que evaluamos los aprendizajes, que también podemos evaluar nuestros procesos y nuestras prácticas de enseñanza. Profe Débora, sí, hay una participación, digamos, ahí que me parece que viene a colación de la profe María Laura, que bueno, no tiene micrófono, así que un poco hacer la voz de ella, que dice, bueno, que le gustó mucho la bibliografía, y el texto de Álvarez Méndez la llevó a pensar cuánto deformamos a veces el concepto de evaluación, ¿no? Como comentó la profe Viviana, a los estudiantes ya no les interesa aprender sino aprobar, y es nuestra culpa, dice. Y la profesora Marta Pastrana dice, bueno, recupero a María Laura, lo último que menciona, en el nivel medio nos ocurre lo mismo, sus intereses pasan por aprobar, entonces en los encuentros de Zoom nos tomamos un momento de minutos para repensar el sentido que tiene la escuela y la educación en estos tiempos de pandemia. Buenísimo. Sí, a mí me parece en eso, vuelvo a decir que esto que estamos viviendo es una oportunidad para recuperar esos otros sentidos entonces, ¿no? Y también para poner a los estudiantes en ese lugar. Fue extraño en eso cuando en un momento el ministro de Educación de la Nación dijo que nadie iba a quedar de curso este año.
que entonces parecía que no tenía sentido nada de lo que habíamos hecho. O sea, muchos estudiantes aprendieron muchas cosas, ¿no? Pero vean cómo, si la evaluación no está ligada a la acreditación, entonces pareciera que nuestra sociedad completa no le ve sentido a la práctica educativa, porque hubo como todos unos cuestionamientos, bueno, ahí como unos debates alrededor de eso, y de hecho el ministro tiene que decir una y otra vez que más allá de que nadie va a quedar de curso, pero que sí tiene valor lo que se está haciendo, y que sí hay un proceso de enseñanza y de aprendizaje en relación a eso, ¿no? Me parece que en esto, yendo creo que me dijiste que la profe Marta decía esto de que es culpa nuestra, bueno, creo que no nos hagamos solo cargo, creo que es una cuestión social, donde evidentemente todo hemos construido, sí, el aprendizaje como si fuese de otro, como si fuese solamente para aprobar y no por el deseo mismo del conocimiento, por la construcción de saber. No creo que sea culpa nuestra eso, pero que sí podemos tener un grado de responsabilidad en volver a poner las cosas como en su lugar, y de entender que un proceso de formación profesional, o en los niveles medios de formación básica y primaria también, por supuesto, el aprendizaje tiene que ser comprendido como el producto del esfuerzo del estudiante, y la evaluación como una instancia más donde lo que hacemos es ayudarlos a reorientar esos procesos de aprendizaje, y no solamente a calificar, ¿no? Y en ese punto, no sé si alguno dijo algo, pero hace un rato vi así de reojo algo en relación a los foros. Yo acá quiero volver y más allá de los foros, a hablar de la herramienta, de la cuestión de la retroalimentación. En los entornos virtuales, más allá de que en los encuentros sincrónicos podemos establecer, por supuesto, un diálogo constructivo en relación al conocimiento, pero digamos que la instancia dialógica es restringida, porque claramente si lo podemos hacer en un encuentro sincrónico, es restringido al que puede participar, al tiempo, por supuesto, al momento en el que sí se pueden conectar o no. Entonces no hay ahí como la posibilidad de un diálogo personal sobre el proceso de cada uno de los estudiantes. Ahí sí me parece que es importante pensar que cuando les proponemos a los estudiantes tareas, si bien las tareas son tareas de aprendizaje, por supuesto, y que tienen que tener sentido en relación al contenido que estamos enseñando, tiene que haber una devolución, tiene que haber un comentario. Esto creo que lo había dicho la profe Silvana al principio, y en la participación en el foro también. No podemos dejar librado al foro, o que la evaluación sea si participó o no participó, y nosotros no animar ese debate y esa construcción y poder intervenir. Porque muchas veces, o sea, creo que ahí tenemos como algunos vicios. O generamos foros donde no participamos, entonces se van sumando, es como que los estudiantes van poniendo una carta sobre otra, ¿no? Y no están mirando ellos lo que se dicen entre ellos. Y nosotros, la evaluación que hacemos es solamente aprobado o desaprobado, por si presentó o no presentó, para ver, casi es como un presente, me parece, si lo tenemos que traducir a las instancias presenciales, ¿no? Ahí estamos desaprovechando una herramienta del campus, o de las plataformas, quiero decir Moodle, porque la idea del foro es justamente que haya es la herramienta que permitiría la construcción dialógica de conocimiento, aunque ese diálogo no sea sincrónico, sino asincrónico. Es la posibilidad que tenemos de decir, a partir de las ideas que presentó esta persona, podemos vincularlas con las que presentó esta otra persona. Miren qué interesante, miren lo que hay en común, miren las diferencias, miren cómo lo resolvió tal o cual persona. Me parece que ahí podemos poner en valor y hacer que entre ellos mismos puedan ir dialogando. Iba a decirles otras cosas en relación al foro y se me fue. Bueno, y la otra cuestión es que también esa participación, y para que sea, digamos, un proceso constructivo, no tiene que ser
valorativo mientras el foro se va desarrollando. O sea, puede haber una opinión, pero quiero decir, no podemos ir participando antes y decir, está bien lo que dice Sultano, Mengano, y está mal lo que dice el otro. Podemos ir, en ese momento hay que tratar de hacer construcciones, vuelvo a decir, y ahí vuelvo a lo que también proponía un poco en el texto, esto de la crítica artística, ¿se acuerdan? De describir y decir, fulano, mengano y sultano dicen y construyen la idea con estas características, y eso se acerca o se aleja de lo que dice la teoría, supongamos, o de los materiales propuestos, del recurso que tienen que analizar, bueno, por supuesto que depende de la consigna, ¿no? Entonces, en ese sentido, les permitimos mirar su proceso, advirtiendo qué es lo que están haciendo, advirtiendo si hay algo que está comprendido equivocadamente o erróneamente, pero sin un juicio de valor que inhiba la participación en el foro de ellos mismos o de los que siguen. O sea, no es suficiente con que yo diga, esto está bien y esto está mal. Si lo digo así, lo que hago es desalentar el uso de la herramienta, porque por supuesto que están expuestos en un foro, y al mismo tiempo no les estoy indicando en ese momento qué es lo que está equivocado o no para poder reorientar su proceso de aprendizaje. En cambio, si les digo, bueno, miren qué interesante, o bueno, esto está interesante porque describe esto, porque lo ha construido así, pero tal vez podrías ampliar con tal o cual concepto, podrías mencionar a tales autores, te recomiendo volver a leer. Son construcciones en cuanto a la retroalimentación que permiten continuar ese proceso constructivo de aprendizaje. ¿Se entiende? En relación a la tarea, esto les iba a decir, entonces tenemos por un lado la herramienta del foro, donde las respuestas son públicas de los estudiantes, hay una construcción colectiva de conocimiento, y entonces puedo ir operando justamente como un docente mediador en esa construcción. Luego tengo otras herramientas, como la herramienta tarea, donde quien lee todas las tareas en la plataforma Moodle soy yo y el equipo de cátedra, digo, soy como docente. No está la posibilidad de que ellos miren sus trabajos. Ahí puedo también darle valor a esto de la retroalimentación y no la calificación. Ahí puedo hacer observaciones donde quizás puedo explayarme más, donde quizás puedo sí enunciar esto, o puedo incluso, o sea, como marcar, cortar y pegar pedazos de su trabajo, ¿no? Fragmentos, quiero decir, puedo hacer observaciones más particulares, más puntuales. Por supuesto que esto, de nuevo digo, siempre en contexto a la cantidad de alumnos que tengo, al equipo de cátedra, en algunos casos se puede, en algunos no, y en algunos casos hay el instrumento como la rúbrica, también me permite a mí, porque la misma plataforma me lo permite, después descargar estas devoluciones y entonces formular algunas construcciones descriptivas de las tareas, que para economizar tiempo, por supuesto, puedo ir como cortando y pegando según cada uno de los estudiantes, porque en este sentido sí sabemos que hay errores más comunes, entonces no tengo que tomarme el tiempo, si se quiere, de hacer una construcción descriptiva y narrativa tan personal, sino que puedo como dejar algunas formulaciones generales y las voy adecuando a cada uno de los estudiantes. Esto, bueno, a modo de, como les digo, de optimizar el tiempo. Pero en definitiva, entonces, yo voy a tener como una serie de categorías, de elementos a observar en los trabajos, de descripciones y valoraciones que las voy a ir poniendo de alguna manera como escalas que van a particularizar la evaluación de los estudiantes. ¿Se entiende? Disculpen el ruidaje acá. Suele pasar. Acá en el chat también hay otras inquietudes. La profesora, Farfán, valora también el texto de Álvarez Méndez y dice que esa mirada de la educación ética vista de los principios de justicia, que es algo muy importante para repensar, ¿no? Y la profe María Laura dice, bueno, podrían ampliar un poco el sentido de justicia y equidad involucrado en la evaluación, un poco para
para ver, bueno, esas comprensiones que se hicieron en relación a las lecturas, ¿no? Y bueno, por último, la profesora Pastrana dice si la repregunta puede ser una estrategia para estos tiempos de reflexión en los foros, sin caer en los juicios binarios, está bien o está mal, ¿no? Como una estrategia. Sí, absolutamente. Empiezo por ahí por el final. La repregunta es lo que nos permite, le permite al estudiante revisar su propia construcción, el juicio emitido anteriormente, el juicio, la opinión, el conocimiento compartido, y le permite revisarlo, y más si la repregunta es una repregunta que además está orientada teóricamente, en el sentido de decir, bueno, a ver, cuando vos decís esto, ¿te estás refiriendo a tal o cual cosa que menciona Álvarez Méndez, por ejemplo, o estás interpretando desde otro lugar? O estás, o sea, ahí en muchos casos los ponemos en situación, en este sentido, sobre todo en las humanidades, a que hay muchas veces quieren resolver los foros sin haber leído el material, ¿no? O sea, hay como una ilusión de que desde el sentido común se puede, o desde lo que escuché en la clase, desde el PowerPoint. Entonces, en la repregunta, cuando la reorientamos, me parece, con los elementos conceptuales, me parece que tiene como el valor de ponerlo en situación, además, al estudiante, elegantemente, de que es mejor que lea, y que dé una respuesta fundamentada. Porque cuando llego a ponerlo en situación de que lea, lo que estamos diciendo es marcando la limitación que tiene el conocimiento construido por fuera de los espacios que estamos intentando abordar con ellos, o sea, de los espacios académicos, y el valor que sí va a tener entonces la respuesta académica, ¿no? Entonces me parece que ahí la repregunta es un elemento interesante, como les digo, sobre todo para reorientar el trabajo de ellos sin poner esto, como dice la profe, esto binario del bien o mal. Con respecto a Álvarez Méndez y a la cuestión de la justicia y la equidad, bueno, ustedes saben que bueno, es todo un debate, ¿no? Es como, podríamos abrir también varios elementos desde ahí, pero en términos sociológicos, la equidad tiene que ver con un principio, o sea, sociológicos y políticos, o sea, la equidad tiene que ver con dar a cada quien, o sea, no dar lo mismo a todos, sino dar a cada quien según sus puntos de partida y sus puntos de origen. Dar las ayudas ajustadas en realidad que cada uno necesite según los puntos de partida que se tengan. En cuanto a condiciones sociales, claramente en sociedades desiguales, donde no todos tenemos los mismos capitales económicos, culturales, simbólicos, y por lo tanto no tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos a la exigencia de, en este caso, la evaluación académica. La justicia está vinculada, o sea, es más discutido, pero la justicia en términos sociales uno diría, bueno, ahí el término, en realidad, perdón, la equidad es un término que en general se pone en tensión con la igualdad, porque entonces justamente yo no le doy lo mismo a todos, o sea, no parto del supuesto de la igualdad y por lo tanto no doy exactamente lo mismo a todos, sino, vuelvo a decir, doy cosas diferenciadas. Los conceptos entonces en tensión, como les digo, muchas veces tienen que ver con la justicia, con la equidad y la igualdad. Cuando Álvarez Méndez plantea la evaluación como, o sea, desde su dimensión ética en relación a la justicia, tiene que ver, o sea, está asumiendo estas condiciones desiguales, ¿no?, en relación a los capitales, pero también está poniéndome en el lugar de qué pienso que es justo en relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que propongo también, y entonces en eso la evaluación va a ser justa en la medida
que haya tomado en cuenta los puntos de partida desiguales, pero que también haya propuesto procesos de enseñanza y de aprendizaje donde desde la desigualdad se alcancen efectivamente los contenidos, los conocimientos en realidad, que tienen que ser construidos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo contemplar los puntos de partida desiguales, puedo generar estrategias, bueno, en esto, como decía una de las profes recién, puedo, por ejemplo, en esto, generar mayores oportunidades quizás, o mayores situaciones de enseñanza y de aprendizaje, es decir, que un estudiante tenga más posibilidades de recuperar que otros, atendiendo a que esa persona está en unas condiciones más difíciles de vida que el otro, ¿se entiende? Pero a la construcción del conocimiento tiene que llegar igual, porque si no estoy siendo injusta con esa persona. ¿Se entiende? La dimensión de la justicia para Álvarez Méndez tiene que ver también con la posibilidad efectiva de construcción de conocimientos y no con la cuestión de atender a flexibilizar o a hacer más fácil, en todo caso, las evaluaciones. ¿Se entiende? Sino a que puedo diseñar estrategias diferentes de evaluación, pero también de enseñanza. Por eso me voy como antes, o sea, y él lo vincula ahí, no lo separa. Un posicionamiento en ese sentido desde una racionalidad más crítica, no da por supuesto nada, sino que devela las desigualdades, pero no para conservar las desigualdades, sino para hacer efectivo el derecho al conocimiento de todos sus participantes. Esa sería la justicia, o la cuestión de la posibilidad de construir cierta justicia en las prácticas de evaluación vinculadas a lo anterior, ¿sí? a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Sí, como dice ahí la profe María Laura, en relación a la diversidad, a atender a la diversidad, y también ahí haciendo la distinción de que diversidad no es lo mismo a desigualdad. Hay que corregir la desigualdad para poder respetar la diversidad, ¿no? ¿Puede explicar la consigna de la actividad 3? Elabore una estrategia de evaluación para su cátedra. ¿A qué hace referencia con estrategia? Bien. Sí puedo. O intento. En didáctica, cuando hablamos de estrategia, hablamos de un conjunto de decisiones sobre los procesos, ya sea de enseñanza o en este caso de evaluación, que se piensan en conjunto y que se piensan también en conjunto con la finalidad, por supuesto, de cumplir un objetivo. Cuando, por todo lo que estamos diciendo, nosotros pensamos una estrategia de evaluación, estamos pensando en no en un solo momento, sino en una estrategia, en un conjunto de acciones, en un conjunto de decisiones que se va a desarrollar en el tiempo y que me va a permitir a mí, en este caso, obtener información tanto del aprendizaje de los estudiantes como del proceso de enseñanza de la cátedra, e incluso puedo pensar ahí de los recursos, de los materiales, de los instrumentos que he utilizado. Al pensar en una estrategia, la estrategia incluye criterios, instrumentos, herramientas, que son como las preguntas que están desagregadas después, o los ítems que debieran poner. La estrategia pretende ser una estrategia integral. Entonces, en esto, por ejemplo, cuando alguna de las colegas comentaba, bueno, al empezar el proceso preguntamos tal o cual cosa, ¿sí? Hicimos la encuesta, obtuvimos información. Si nosotros lo ponemos en términos de los contenidos que vimos, eso hubiera sido una evaluación diagnóstica,
que no se piensa como separada o diferente, no se piensa como una estrategia, como una acción suelta. Cuando yo lo pienso como una estrategia, esa evaluación diagnóstica va a tener relación con la evaluación formativa, va a tener relación, por supuesto, con la evaluación sumativa y con la acreditación. Y en algunos casos, entonces, va a presentar continuidades y discontinuidades, por ejemplo, en esos 3 momentos, en cuanto a las herramientas que se utilicen y a los instrumentos. Acá quiero diferenciar, hace un rato no sé quién dijo también la cuestión de las herramientas y los instrumentos. En los entornos virtuales estamos hablando de los instrumentos como, o sea, más cerca a lo que clásicamente en didáctica hablábamos como instrumentos de evaluación, que tiene que ser con el cómo, o sea, el recurso, o sea, cómo evaluó, ¿sí? Pero la herramienta es lo que me posibilita el entorno virtual. ¿Se entiende? Acá es como que desdoblamos el instrumento. Yo quiero evaluar, por ejemplo, ¿cómo quiero evaluar? Con una prueba objetiva, supongamos, de preguntas diseñadas. Bueno, vayamos ahí las pruebas objetivas, por ejemplo, en matemáticas, sobre algún grupo de operaciones, ¿sí? Pero esa prueba objetiva, la herramienta me la da el Google Forms, los formularios de Google, por ejemplo, o en la plataforma de Moodle, los cuestionarios. Entonces el instrumento es una prueba objetiva de respuestas múltiples o no, abierta, cerrada, puede ser, ¿se entiende? La herramienta es lo que me ofrece el entorno para poner en juego ese instrumento. En este sentido, el instrumento, por ejemplo, podría ser también un esquema conceptual. ¿Cuál es la herramienta? Y bueno, hay ahora muchas herramientas para diseñar esquemas conceptuales, me la ofrece la plataforma o la busco por fuera de la plataforma. Genially es una de las que se están como usando más, que tiene que ver con el programa, el soporte que un entorno virtual me permite para diseñar ese instrumento. ¿Se entiende? Entonces, la estrategia, como les digo, cuando yo les pido que piensen la estrategia, les pido y que la fundamenten a la estrategia, tiene que ver con cómo van a tomar decisiones en el conjunto del proceso, tanto para la evaluación formativa y para la evaluación sumativa, qué criterios van a construir con respecto a esa evaluación, qué instrumentos van a utilizar y con qué herramientas. La idea es que puedan pensarlo de manera articulada, compleja, integrada, y no pensar, supongamos, solamente en la instancia del examen final. De nada, Laura. La idea es pensar todo como parte de un mismo proceso, y sobre todo pensándolo como integrado al proceso, vuelvo a decir, de enseñanza y de aprendizaje, y a los posicionamientos. No querer tomar decisiones sobre la evaluación una vez que está terminando el año, porque tengo que evaluar, sin pensar en cómo he enseñado o cómo he pensado el momento antes. ¿Alguien más? Bueno, creo que es un desafío esto ahora de luego de pasarlas diferentes, porque creo que cada una de las actividades tuvo un propósito, ¿no? Y llegar a esta instancia tiene que ver con, digamos, estas lecturas, estas reflexiones sobre las herramientas o sobre los instrumentos que hemos construido y cuál es el proceso de reflexión, digamos, sobre ellos, ¿no? Ya sea para recrearlos, para volverlos a pensar o para seguirlos sosteniendo, ¿no? En algunos casos, ¿no? O modificándolos. Bueno, si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta.
Bueno, me parece ¿No? que no, porque estuvo clarísimo, Sí, me parece. Sí, bien. Bueno, bueno, les agradezco mucho, tanto la otra instancia como esta, particularmente a Mónica, a Andrea, a través de ustedes también, por supuesto, a Nancy. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Me encanta saber que hay 250 personas preguntándose por cómo evaluar, así era, ¿no? 250 están haciendo el curso. Me parece en verdad que tiene un enorme valor que como colegas queramos seguir aprendiendo, pensando, repensando. Me parece una oportunidad maravillosa esta de que, bueno, en el medio de tanta adversidad podamos encontrar el momento, ¿no? Y las ganas de asumir este desafío, de cumplir con el efectivo derecho de los estudiantes a continuar sus carreras, de que lo hayamos podido hacer, en verdad me parece increíble. Así que, bueno, los felicito por esto, por darse el tiempo, el momento, que yo sé que es difícil, pero bueno, les agradezco un montón y en verdad me ha encantado estar. bueno, nosotras también, profesora Débora, nos es un placer, digamos, y leer justamente estos materiales para volver a pensar las prácticas, ¿no? Creo que la situación, no solamente de emergencia sanitaria, sino también las particularidades de una situación de aprendizaje, nos invitan a revisar, ¿no?, lo que estamos haciendo y a retroalimentarnos, ¿no?, de lo que está pasando en el proceso, que es fundamental, ¿no? Poner en Así palabras es. o en un texto escrito nos invita a movilizar un poco las categorías con las cuales pensamos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así es. Bueno, Muchas damos gracias a todos. Bueno, damos por finalizada entonces esta instancia. Los invitamos a todos a trabajar, bueno, ya en la última parte del curso, que es la actividad número 3, con estas preguntas que nos deja la profesora Débora para, bueno, construir o repensar, ¿no?, estas herramientas o estos instrumentos o estas prácticas de evaluación que estamos llevando a cabo. Un gusto a todos y nos vemos en la plataforma, en el espacio. Seguimos dialogando en el aula virtual. Muchas gracias por todo y seguimos aprendiendo y trabajando en el aula virtual. Nos vemos, gracias por estar, gracias Débora por tu generosidad. Nos vemos. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto.